El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Ferni Revelo y Diego Rizzo. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es La Neta de las Drogas. Como siempre los saluda su amigo Diego Rizzo y Fer Revelo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo hablar con mis padres sobre las drogas. Para platicar sobre este tema nos acompaña la psicóloga Tamara Casillas Álvarez, quien es especialista en adicciones. ¿Cómo estás, Tamara? Hola Fernanda, hola Diego, ¿qué tal? Bien. Pues bueno, vamos a empezar. Y bueno, para empezar, ¿cómo podríamos hablar con nuestros padres sobre las drogas? Y bueno, este es un tema difícil, ¿no? Yo sé que es un tema complicado hablar del consumo de sustancias, el consumo de drogas. Siempre va a ser algo que nos genera temor hablar con los padres porque pues nos ponen límites, nos ponen reglas y al final de cuentas las drogas nunca están bien vistas, ¿no? Pero es como un tabú, ¿no? Pues todavía es un tabú, a pesar de que forman parte de nuestras conductas pues cotidianas en la sociedad. Sabemos que las drogas no están socialmente aceptadas y precisamente por eso se considera un tabú. Pero además está, como padres, yo pienso, la preocupación ante los hijos. Los padres son las personas responsables de su cuidado hasta que llegan a la mayoría de edad y por supuesto la cuestión de su salud física y mental, ¿no? Entonces primero apostaríamos por la cuestión de desarrollar una relación de confianza. Una relación de confianza que habla de las reglas, los límites claros, pero también el respeto hacia las personas que conforman la familia. Entonces partiríamos de ese momento, ¿no? Ser claros y solicitar ayuda a los padres. Pues es que llega a ser un poquito complicado, ¿no? Porque a veces no solo es difícil hablar con ellos solo de drogas, sino es difícil hablar con ellos de cualquier tema, ¿no? Entonces yo creo que ahí está una de las complejidades dentro de este tema, ¿no? Pues sí, en la adolescencia se vuelve de pronto más complicado hablar con los padres, pero esto responde un poco como a la edad en la que están los jóvenes, ¿no? Parte de la adolescencia es que los chicos empiezan a diferenciarse sobre sus padres, sobre sus familias y empiezan a identificarse con los amigos. Entonces de pronto lo que los papás te decían que era así como la regla universal y que todo era cierto, pues ya no. Porque empiezas a platicar con los chicos y con tus amigos empiezas a conocer cosas distintas. Y ver otras versiones de las cosas que te decían tus padres, ¿no? Y entonces, pues, si tus papás te decían, uy, una persona, no sé, que consume alcohol puede ser lo peor del mundo y tú te das cuenta que tus amigos están consumiendo alcohol. Y no son lo peor del mundo. Exacto, y no son lo peor del mundo y son tus amigos y te apoyan en tus decisiones y además tienen gustos similares. Entonces empiezas a pues no creerte todo lo que te dicen los papás. Pero eso no es malo, al final de cuentas, en la adolescencia es parte de las pruebas que tienes que pasar, ¿no? Encontrar alguna nueva forma de comunicarte con tus papás, encontrar nuevas formas de relacionarte con las personas. Sí es difícil, pero es una prueba que los chicos siempre van a estar en posibilidad de desarrollar. En ocasiones empezar a hacerte de tu propio criterio, ¿no? De tu forma de pensar, que en ocasiones sí puede estar pues guiada por los padres o por los amigos, pero pues sí es como que independiente, ¿no? Que empiezas a hacer tu propia forma de pensar sin relación directa con lo de ellos, ¿no? Así es, eso nosotros lo llamamos identificación y además es una diferenciación, ¿no? Tú eres una persona distinta a todos los otros miembros de tu familia, empezando por tus papás y si tienes hermanos también, ¿no? Entonces, estas diferencias te hacen único, te hacen desarrollar tu personalidad, te hacen que tú te puedas expresar con libertad, pero también te vas identificando con tus amigos. Esa es parte de lo más importante de la adolescencia y de lo que más tendrías que disfrutar cuando eres joven, ¿no? Esta cuestión de cómo construyes la persona que eres, cómo construyes tu manera de relacionarte con otros, cómo construyes lo que tú reconoces como valioso o lo que te gustaría aspirar a ser, ¿no? Entonces, esta comunicación precisamente va a generar como una especie de negociación entre los papás y entre los hijos, ¿no? Entonces, ahí tanto los padres como los hijos
en lugar de pelearse, tendrían que buscar la manera de comunicarse de manera pues adecuada, y nosotros decimos asertiva. Eso significa que realmente te comportes y digas lo que quieres decir, porque de repente decimos, uy, no, es que te pasas, no sé qué, y te estás riendo irónicamente, y pues eso en realidad no favorece que te comuniques de la manera adecuada con tus papás. Si tú te ríes cuando les estás exigiendo respeto, pues lógicamente que ellos no te van a responder de manera adecuada. Pero si tú llegas con una cuestión así, actitud de apertura, sereno, exponiendo claramente lo que quieres, pues es más fácil que ellos te brinden la información que tú estás solicitando. Sí. Además, parte de eso es que tú tienes que ser muy claro. ¿Para qué te acercas? ¿Qué es lo que quieres comunicar, no? Si tú llegas con tus papás y les dices, quiero hablar de drogas, híjole, pues sabemos que hay muchos temas que están asociados a las drogas. Y no sabemos lo que van a pensar ellos. Exacto. Primero, obviamente, los papás se van a asustar. Uy, mi hijo está consumiendo drogas, o ya tiene un amigo que está consumiendo. Piensan lo peor. Sí. Y lo primerito es, mi hijo ya es adicto. Eso es algo bien importante. Las personas que consumen no necesariamente son adictas. Claro. Tienes que pasar un proceso biológico, psicológico para que desarrolles una adicción. Aquí cuando estamos hablando de drogas, podemos hablar desde cómo se consumen, qué efectos causan, qué consecuencias generan si las consumo repetidamente, pero también está la preocupación de qué pasa si yo soy el que consume, si tengo a alguna amiga o algún amigo que consume, claro. Si mis papás consumen, ¿qué es lo que yo puedo hacer, no? ¿A dónde puedo acudir? En ese sentido también nosotros tenemos que ayudar a que nuestros papás se informen. Claro. Sí, porque cuando uno deja de ser niño, se van complicando más como para la comunicación con nuestros padres. Porque cuando eres niño, eres como de, sí, hoy me fue así en la escuela y pasó tal con fulanito, pero ya vas creciendo y pues ya ni les dices cómo te fue, nada, cero comunicación con tus padres. Y yo creo que a todo chico le preocupa de alguna manera que tus papás no te hagan caso o que no te pregunten por lo menos cómo te fue en la clase de inglés, ¿no? Se me ocurre. Y también tú como joven tendrías que intentar preguntar algo parecido, ¿no? No sé, a tu papá cuando llega al trabajo, oye papá, ¿cómo estuvo tu día, no? O, oye, te veo preocupado, ¿qué es lo que pasa? Porque de esa manera, con preguntas como muy simples, vas generando como que una conversación ya más compleja, ¿no? Haya un espacio en el que están platicando sobre cuestiones que les preocupan a ambos y que además te hace ver que no nada más es una responsabilidad de los papás, también eres tú responsable de lo que te está sucediendo y eso es lo más importante. Independientemente, yo creo que es una relación bilateral, ¿no? O sea, tiene que haber cooperación de ambos lados, porque si nada más un lado es el interesado, pues nunca va a funcionar la cosa, ¿no? Así es, además, parte de lo que conlleva ser adolescente o ser un joven es que en este periodo de que te diferencias de tus papás, estás asumiendo responsabilidades, te estás convirtiendo a la vida adulta. Entonces, en este periodo que tú te estás diferenciando de tus papás, empiezas a también asumir responsabilidades. Estás trabajando cómo ser un adulto ahora, ¿no? Y esa responsabilidad primero es tu autocuidado. Claro. El autocuidado trata desde que no te metas en problemas legales, pero que principalmente tu vida no corra ningún riesgo. Y entonces ahí entra el tema de las drogas, ¿no? Y algunas otras conductas de riesgo como las conductas sexuales sin protección o que si te metes en actos violentos, peleas, todo lo que conlleva el mismo uso de sustancias, ¿no? Así es. Entonces, todas estas conductas que nosotros llamamos de riesgo, que al final a los jóvenes los ponen en riesgo para cuidar su salud mental, social, biológica, entonces tendrías que tú empezar a asumir la responsabilidad que eso significa. Claro. Y esto habla de que si vas a consumir sustancias, primero te informes. ¿Y en dónde estaríamos pensando que es el primer núcleo para informarte? Desde la familia, ¿no? Entonces ahí también los papás tienen una responsabilidad que es tener información verídica sobre las sustancias. De esta manera, si tú empiezas a preguntar, obligas a que tus papás se vayan informando. Claro. Y que no esté todo este estigma que dicen, uy, las drogas es el tabú y entonces mis hijos jamás podrían consumir ningún tipo de drogas. Pero tenemos que también tener en cuenta que las drogas habla del alcohol y el tabaco, que son drogas legales y que están al alcance de todos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros como jóvenes, al estar expuestos, empezamos a aprender que pues si mi mamá consume tabaco, pues me encuentro los cigarros de chocolate y empiezo a imitarla, ¿no? Claro. Y eso no significa que yo vaya a ser consumidora necesariamente, pero yo aprendo cómo se consumen las sustancias. Claro. Pues bueno, es que también regresando un poquito al tema de las drogas, o sea, si yo ya consumí, pues es difícil como que llegar y, hola papá, estoy consumiendo drogas, ¿no? O sea,
es complicado, es un tema complejo llegar y poderles explicar de esta forma sin esperar algo malo, ¿sabes? O sea, realmente ahí va a ser muy difícil que uno como joven pueda llegar de esa forma y esperar una respuesta positiva o algo de orientación o algo por el estilo, ¿no? Claro. Y bueno, Tamara, vamos a un corte, pero antes te dejo con una pregunta. Cuando se consume, casi la mayoría de los jóvenes tratan de ocultar, ¿no? Con el olor, con los inhalables y así, pero bueno, me la contestas regresando del corte. Claro, sí. No se vayan, chicos, volvemos con más de La Neta de las Drogas. Cuando son los amigos quienes consumen y tú quieres ayudarlos, ¿qué haces? Pues el primer punto es que no te paniques, ¿no? Si una persona tiene un problema, de alguna manera es natural, tú también estás pues en riesgo de que se te presente. Ese sería el primer punto. Segundo, estar informados, porque dar una mala información también puede hacer más grande el problema. Entonces, si tú quieres ayudar a uno de tus amigos que tengan un problema como es el consumo de drogas, entonces tienes que saber qué es el consumo de drogas, cómo cualquier consumo no significa que sea adicto, cuáles son los lugares a los que puedes acudir para recibir atención y además, pues obviamente acudir a un adulto, ¿no? Claro. Porque principalmente como jóvenes... Hola amigos, estamos de regreso con la psicóloga Tamara Casillas Álvarez. Y bueno, nos quedamos con una pequeña pregunta que es de ¿por qué casi la mayoría de los jóvenes utilizan los inhalables para como difuminar el olor o para que no se den cuenta sus padres o así? Pues yo no hablaría específicamente solo de los inhalables y no hablaría de difuminar necesariamente, sino que los chicos cuando están consumiendo son bien creativos, ¿no? O sea, así como son creativos para la cuestión de la cultura, el arte, el deporte, todo, también son creativos para consumir sustancias. Y en este caso, por ejemplo, lo que mencionas de los inhalables es que se han inventado nuevas maneras de consumirlos, ¿no? Se agregan aromas que no son tan desagradables como las de las sustancias tóxicas que son los inhalables, pero también agregan algunas otras cosas que son más una cuestión de mercadotecnia a las drogas, ¿no? Como son colores llamativos, que si el rosita para las niñas porque creen que a todas las niñas les gusta el rosa y el azul para los niños y así, ¿no? Pero en realidad hay que tener en cuenta que todos estos cambios en las sustancias son riesgosas. Por ejemplo, si tú a un inhalable, a una mona, le metes otra sustancia para cambiar su color o para cambiar el aroma que tienen, entonces te pueden generar mayores efectos negativos en tu salud. Pero también lo que tiene importante esto es por qué están haciendo este tipo de modificaciones, ¿no? También sabemos que actualmente las chicas, por ejemplo, están utilizando acetona con la que te despintas las uñas o barniz con el que te arreglas las uñas. Para drogarse. Exacto, porque los efectos de estas sustancias que son inhalables inhiben, por ejemplo, el hambre, ¿no? Entonces las chicas quieren estar súper lindas, todas delgaditas, guapetonas, pero consumen una sustancia para lograrlo. Pero además, una característica es, pues, ¿quién va a sospechar que están utilizando acetona y barniz de uñas para pintarse, no? Sino que más bien, pues dices, se están arreglando, se están poniendo lindas y no usan drogas. Oh, sorpresa, cuando nos damos cuenta a los padres que las chicas están utilizando sustancias de esta manera, entonces ahí sí se prenden todos los focos de alerta, ¿no? En realidad el propósito es un poco no evidenciar el consumo que una tiene, ¿no? O que un joven tiene. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como decíamos, además de que es un tabú social, es un problema ya de salud y un problema en tu desarrollo, porque no te permite continuar con tu desarrollo biológico, continuar con la escuela y con todo el proyecto de vida que tú puedas tener. Entonces va por ese lado. O sea que todos los cigarros que tienen como de sabor chocolate, sabor cereza,
¿todas las sustancias que contienen saborizantes son aún peores? Pues sí, porque al final de cuentas no es como que le pongan chocolate natural, ¿no? Más bien es una sustancia química que simula el sabor y el olor del chocolate. Entonces, eso genera un riesgo más o una consecuencia más a tu salud por el consumo de estas sustancias de las que ya eran, por ejemplo, con el tabaco natural, ¿no? Ok. Y bueno, regresando un poquito al tema de los padres, puntualizando, ¿cuál sería la estrategia correcta o la mejor forma de acercarme a ellos para empezar a hablar sobre consumo, sobre drogas y todo este tema? Para hablar con los papás podríamos hacer como una especie de plan, ¿no? Y si de pronto tú crees que los ánimos te van a ganar o que te vas a poner como muy al tiro con los papás, yo te recomendaría que hagas como una especie de acordeón, ¿no? Entonces en tu acordeón vas a hacer tu plan de cómo voy a hablar con mis papás y qué temas específicamente voy a tratar para que no caigas en esta cuestión de una enfrentamiento, una discusión, ¿no? Entonces el punto número 1 sería mantener la calma. Okay. El punto número 2 sería definir específicamente cuál es el tema que quieres tratar, ¿no? Por ejemplo, estoy preocupado porque tengo un amigo que consume drogas. Ese sería tu tema, ¿no? Entonces, me mantengo la calma, voy definiendo el tema que quiero abordar y la otra sería pedir a tus papás con quienes vas a hablar o incluso a toda tu familia, si es el caso que los quieres incluir, primero que mantengan la confidencialidad de la conversación que van a tener, porque a pesar de que somos familia, no se vale que uno esté ventilando los problemas de los demás, ¿no? Y segundo, que respeten y no generen juicios. Esas serían como las reglas que tú vas a marcar para mantener esta conversación y que realmente obtengas lo que estás buscando. Sí, porque después luego en la fiesta familiar, ¿qué onda, primo? ¿Cómo que te estás drogando? Exacto, y entonces ahí ya estamos violando nuestra confidencialidad en la comunicación. Y por último, el tercer punto sería ser muy claro al explicar este punto. No andes dando vueltas, no se vale ejemplificar que si tu papá no sé qué, no se vale echarle la culpa a nadie, se vale estar informado y ser muy concreto en lo que quieres preguntar. Claro. Y bueno, por ejemplo, no sé, en determinada circunstancia de que busques el apoyo con tu familia, con tus papás principalmente, y que realmente no obtengas la respuesta que buscas, que no obtengas esa como orientación o esa ayuda, ¿a dónde puedes acudir o con quién puedes acudir? Esa pregunta que haces es bien interesante, porque a veces los papás no siempre están en la posición de más apertura para platicar, o en disposición, ¿no? O sea, Entonces, ahí entra lo que nosotros llamamos una red de apoyo. La red de apoyo va desde tus amigos, la familia, y no nada más los papás, hermanos, primos, abuelos, tíos, etcétera. Pero también entran, por ejemplo, maestros. Si tú estás en un club o perteneces así a un grupo de, no sé, de canto, de danza, lo que sea, también alguno de tus compañeros o incluso tu instructor pudiera ser parte de esa red de apoyo. Pero también las redes de apoyo están incluidas las instituciones. Y por ejemplo, ahí hago comercial del instituto, ¿no? O sea, en el IAPA nosotros, por ejemplo, tenemos unas líneas que son las líneas sin adicción, que prácticamente lo que te ayudan es a informarte si tienes dudas sobre el consumo de drogas, orientarte si tienes necesidad de recibir atención por alguna institución o algún especialista, y además aclararte como todas las dudas o los cuestionamientos que te puedan surgir en el proceso. Estas líneas, por ejemplo, una la tenemos con el Consejo Ciudadano, que es el 5533-5533, y también tenemos con Locatel, que es el 5658-1111. Además, ustedes pueden acudir a la página de internet del instituto, que es www.iapa.df, puede cambiar a cdmx.gov.mx, y ustedes ahí pueden obtener toda la información que sea necesaria en caso de que los papás no estén dispuestos para resolver todas estas dudas que puedan tener, ¿no? Y bueno, cuando son los amigos quienes consumen y tú quieres ayudarlos, ¿qué haces? Pues el primer punto es que no te paniques, ¿no? Si una persona tiene un problema, de alguna manera es natural, tú también estás pues en riesgo de que se te presente. Ese sería el primer punto. Segundo, estar informados, porque dar una mala información también puede hacer más grande el problema. Entonces, si tú quieres ayudar a uno de tus amigos que tengan un problema como es el consumo de drogas, entonces tienes que saber qué es el consumo de drogas, cómo cualquier consumo no significa que sea adicto, cuáles son los lugares a los que puedes acudir para recibir atención,
y además, pues obviamente acudir a un adulto, ¿no? Claro. Porque principalmente como jóvenes todavía no somos totalmente responsables de nuestras actitudes y de la atención que vayamos a recibir. Siempre necesitamos por lo menos a los papás. Entonces, esa sería otra de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Okay. Acudir a los papás, ya sea a nuestros papás o a los papás de nuestro amigo. Además, si ya vimos que nuestro amigo no quiere cambiar esta situación de consumo, entonces ya tenemos que escalar principalmente con los adultos para que nos ayuden a resolver este tema. Pero aquí entra un poquito una problemática, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú te acercas y le comentas más bien a tus papás y resulta que ellos, en lugar de pensar directamente en orientarte, lo primero que hacen es van y le dicen a los papás de tu amigo? Entonces ya en lugar de ser una ayuda, se convierte como que en una red de chisme y tú eres el chismoso. O sea, sí, ¿ahí qué pasaría? ¿Cuál sería la mejor opción? Claro. Sí, tú te puedes meter en problema principalmente con tu amigo, ¿no? Con tu amiga, porque pues al final de cuentas es como si traicionaras la relación de confianza que están teniendo. Entonces, en el momento en el que tú te acercas a tus papás o a sus papás para solicitar ayuda, primero tienes que plantear esta cuestión de la confidencialidad. Si ellos no respetan esta cuestión de la confidencialidad y si realmente no lo están haciendo para cuidar su salud integral, entonces no es la mejor vía para llegar, ¿no? Okay. Primero tendríamos que hablar con nuestro amigo que está en problemas. Exponerle por qué estamos preocupados y exponerle por qué es un problema lo que está sucediendo con ella o con él, ¿no? Después estaríamos acercándonos a los adultos. Reitero, primero haciendo mención a la confidencialidad, haciendo mención a que es un problema que nos puede suceder a cualquiera, claro, y exponiendo por qué es nuestra preocupación, ¿no? Para que nosotros lleguemos a solicitar ayuda es porque ya vimos todo el cambio en nuestro amigo o nuestra amiga y que nosotros vamos identificando como que no es bueno para su salud. En ese momento es cuando nosotros solicitamos el apoyo, hacemos mención de la importancia de no violar este secreto que nos estamos llevando como amigos, ¿no? Y siempre mencionar que es por su propio bien. Ok. Bueno, aunque también está el caso en el que los padres son los que consumen alcohol y tabaco, y entonces como ellos consumen ya no te pueden decir nada, ¿no? Y bueno, yo no diría que no te pueden decir nada, al final de cuentas son tus papás y legalmente son los responsables de tu persona, pero además también son los responsables de tu crianza, ¿no? Claro. Entonces, al final de cuentas, el hecho de que tú llegues al consumo, hay muchas cosas detrás que sucedieron en tu familia y en tu entorno para que tú llegues a esa conducta, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos sean los que consuman y que de alguna manera tú puedas haber aprendido de ellos o de tu familia extendida que consumir sustancias no está tan mal, ¿no? Pero ellos están en la posibilidad moral y ética de decirte por qué no es bueno que consumas sustancias en esta edad y por qué las sustancias dañan tu salud, ¿no? Por qué te generan un riesgo en tu desarrollo y por eso ellos sí pueden intervenir ahí de esa manera, ¿no? Pues bueno, también no sé si me están comentando acerca del tema y yo puedo llegar y decirles, pues tú también los consumes y me zafo del problema. Pues no te zafas del problema, porque entonces ahí tú la regaste con tu responsabilidad como joven, ¿no? Okay. En esta cuestión que platicábamos al principio, tú te haces responsable de tu vida y de tu comportamiento, entonces si te vas por la fácil y dices, ay, como tú consumes yo también, entonces ahí ya la regaste, ¿no? Si estamos buscando que seas un joven responsable, saludable, ahí ya no estarías yendo como a la parte asertiva, más bien te estarías equivocando porque lejos de resolver el problema, pues es como que le regresas la pelotita, ¿no? Ajá. Entonces, como lo responsabilizas, te conviertes a la postura de soy el niño y tú te haces cargo, ¿no? Entonces ya no serías un joven en esta cuestión de la libertad de expresión, en esta cuestión de experimentar las cosas que a ti te gustan. Ahí empezaríamos por decir, no es aventarle la pelotita a los papás, sino es asumir tu responsabilidad y asumir que las situaciones que vives en tu vida cotidiana son a partir de tu comportamiento y de tu actitud. Ok. Pues bueno, ya lo saben, tenemos muchas opciones de cómo acercarse a los padres, creo que ya les dimos bastantes de las alternativas que pueden existir y no solo encerrarse en un círculo, no solo encerrarse como personas, sino que realmente buscar ayuda, ¿no? O sea, buscar el apoyo tanto de padres, familia, de todos los círculos que tengamos cercanos para que nos ayuden. Y en todo caso, como les habíamos comentado, los números en donde pueden solicitar una ayuda cuando no la reciban por parte de padres, familia o amigos, que pues ya yo creo que ya es un caso más difícil que haya, ¿no? ¿Algo que comentar, Fer?
No, pues sobre todo darte las gracias por habernos acompañado aquí. Gracias. Y también, amigos, tienen que saber que no están solos y pues pueden recurrir a cualquier centro de atención con el IAPA y ahí pueden llamar y siempre van a atenderlos a alguien. Bueno, pues te agradecemos mucho, Tamara, por habernos ayudado en este tema. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, a mí me gustaría reiterarles que los dueños del proyecto de vida de los jóvenes son ustedes mismos, que tienen que responsabilizarse y principalmente tener en cuenta que sus metas a corto y largo plazo son las que van a forjar el camino de su vida. Perfecto. Pues bueno, nos vemos en una siguiente emisión de este programa, amigos, que es La Neta de las Drogas. Bueno, cuando hablamos de un ritual de pertenencia, estamos hablando en una actitud, en una manera de involucrarte o de llevarte con la sociedad o con las personas. Entonces, estos rituales lo que refieren o a lo que significan es que tú vas a adoptar todos esos valores, esos comportamientos y los vas a empezar a desarrollar en todos los ambientes de tu vida. Es decir, si yo decido ser emo, si yo decido comportarme como rockero, si quiero ser hippie, entonces eso significa que adopto una moda en cuestión de vestimenta, empiezo a desarrollar cierto gusto, por ejemplo, por la música, por literatura, por espacios de visita. O sea que ya no...
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Ferni Revelo y Diego Rizzo. Hasta la próxima.